Señor les bendiga en esta noche. Esta es Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Estamos transmitiendo desde la Casa de Fe Yahweh Jireh con los pastores Ramón y Diana Crespo en 104 Suffolk Street de Holyoke, Massachusetts. Estamos transmitiendo en vivo a través de radiofarodeluz.net, que más que una red, somos una familia. Quiero mandar un saludo a David Silva, Lizer, David Enrique y Ashira de Spring Hill, Florida. Han sido una bendición para esta familia. También estamos transmitiendo por Salvation TV. En el Roku Player, los canales Uniendo Fuerzas Internacionalmente y Salvation Online. También estamos transmitiendo por Radio Bandera de Amor con los hermanos Junior y Ginny Soto de Puerto Rico, muy amados. También transmitimos por DJ One TV, YouTube y DJ One Radio, bamboozer.com. Pueden conectarse con nuestros ministerios en Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube y Bamboozer. Los programas de Joint Force Family Network son Veré con Verónica Torres, lunes 9 a 10 p.m., Punto de Vista con Lizer Meléndez, miércoles 8 a 9 p.m. Mujeres de Guerra con la pastora Diana Crespo, miércoles 9 de 10, y es de temas muy, pero muy interesantes. Y Sobre Alas de Águila con esta servidora todos los jueves de 9:30 hasta 10:30 p.m. Y Praise Break con DJ One los viernes 10 a 12 a.m. Entramos en la oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, de verdad que tú estás hablando a nuestras vidas, Señor. Yo lamento, Padre, cuando oigo noticias de personas que conocen tu palabra y luego da la espalda y comienzan, Señor, a enseñar otras cosas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes, que tú rompa todo yugo satánico, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor, en este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Estaba, antes de comenzar el programa, hablando con el hijo mío, estaba leyendo una mala noticia. El evangelio no es mala noticia, es buena noticia. Nosotros tenemos el tema de hoy, obra del Espíritu en los creyentes. Si nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona que nos dirige para convencernos de pecado, de justicia, de juicio y guiarnos a toda verdad. Estábamos discutiendo el asunto pues yo hice la pregunta a mi hijo, ¿qué tú te crees fue el factor que este hombre después de tanto tiempo dice que no hay un infierno? La idea de hoy no va a ser tocante al infierno, pero tiene que ver con la obra del Espíritu en los creyentes. Para estos tiempos, el Espíritu Santo, el otro Consolador, está para guiarnos a toda verdad, a toda justicia, dice la palabra del Señor. Y si uno se da cuenta, en el momento que usted y yo dejamos de orar, dejamos de hablar, mira, hay momentos que yo no puedo ni siquiera orar, interceder por otros. Pero hablo con el Señor y yo le digo, Señor, no puedo ni pensar, tengo dolor y yo sé que hay otros que tienen dolor. Es una forma de oración. Pero desconectarme porque estoy pasando crisis, y eso es lo que dirige a las personas, después de tanto tiempo, a tener una mente reprobada, una mente en que no solamente lo que dicen en el capítulo 1 de Romanos, del hombre con hombre y mujer con mujer, cualquiera que deja de orar, cualquiera que deja de invitar al Señor en sus cosas de la vida diaria, va a tener una mente reprobada. Y esa preguntita que dijo,
que tenía el Señor, que lo tiró al medio, haciendo la pregunta, ¿habrá fe cuando regrese el Hijo del Hombre? Y es ahora que uno se da cuenta, por eso mismito que él hizo esa pregunta. Porque él, siendo Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente Dios, sabemos que hay un solo Dios, pero sabemos que hay tres personas, la esencia de lo que hace Dios. Nosotros somos tres, tenemos un cuerpo, ocupamos el espíritu, el alma, somos alma viviente en un cuerpo. La esencia nuestra, somos una persona, pero hay tres partes de nosotros. Y pensando en cómo, con razón que el Espíritu Santo a veces se siente tan y tan triste. Porque Él es el otro consolador que tiene un propósito. Y muchas personas hablan de la blasfemia del Espíritu Santo, pero no saben que cuando tú y yo negamos a Jesucristo, estamos blasfemando al Espíritu Santo que ha venido para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y guiarnos a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que una lástima. Vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 1, 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahí hay un tesoro. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Así que Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Hablando de la unción, la palabra en griego es crisma, no Christmas, crisma. Y vamos a hablar, ¿verdad? O enfocar de que lo que se está hablando es la porción de todo creyente. No está hablando de personas maduras, está hablando de todo creyente. Y cómo sabemos o podemos saber que se está tratando de la porción del Espíritu Santo para todo creyente, porque mira a quién se le estaba escribiendo, a los de los Corintios. Y si buscamos en Primera de Corintios, vamos a ver el reporte de división en el capítulo 1, 10 hasta el 17, las razones por la división, capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 4, 21. El ejemplo de incesto, el capítulo 5 de 1 a 13, que habla de el deber de disciplinar a esa persona y separarse de ellos. Es decir, no porque uno lo tiene tan lejos, porque uno está supuesto a hablar, hacer que analicen, autoinspección de ese pecado. Porque en otro pasaje él dice que qué bueno, pues mira, no le dé la espalda, sino que él estaba hablando de que en su pecado el mismo diablo va a hacer lo necesario. Hay veces que el Señor permite que el enemigo, cuando usted y yo no recapacitamos en el momento y seguimos en un tipo de pecado, todo lo que sea pecado, porque puede ser cualquier cosa, chisme, la murmuración, lo que sea, el Señor permite muchas veces para que el enemigo se meta en el asunto, o te lleva a Dios o te lleva fuera de Dios. Esa es la decisión que usted y yo hacemos. La voluntad, libre albedrío. El Espíritu Santo no te va a forzar en buscar la presencia del Señor, pero la persona que el Espíritu Santo está obrando tanto tiempo y uno se descuida, allá usted y yo. Vamos a ver Mateo 7:22.
¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Pues cuando Él trata, ¿verdad?, con los creyentes, Él dota al creyente con ciertas capacidades. Una de ellas es discernimiento. Usted y yo tenemos que saber discernir en las cosas de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a ver Mateo 7:22. Esto es mucho antes de que el Espíritu Santo había dotado o bajado en forma, dice la palabra del Señor, como lenguas reposadas. No que Él es lengua, ni tampoco Él es un ave, ni un pajarito, ni nada de eso, sino en la forma que el Señor se manifestó, porque le plació, porque tiene un simbolismo. Nosotros sabemos que la paloma es un ave bien limpio, no se reposa sobre nada que es sucio. Tenemos el ejemplo, ¿verdad?, cuando Noé la envió y ella regresó y dijo, todavía no ha bajado el agua. Entonces cuando la mandó de nuevo, ella regresó con una hojita del árbol del olivo como señal. Ok, vamos a Mateo 7:22. Mateo 7:22. ¿Cómo sabemos? La porción es de todo creyente, aunque no son maduros. Pues bien fácil. En el capítulo 7:22 de Mateo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si ellos hubieran sido maduros espiritualmente, ¿sería el Señor tan y tan malo que los que son maduros espiritualmente, los que le buscan en espíritu, en verdad, lo va a rechazar? Quiere dejar entender que los dones y los talentos que el Señor imparte es responsabilidad de cada uno de nosotros para administrar, pero no asegura que uno está en un estado de madurez espiritual. Eso es algo que uno tiene que buscar cada vez, reconociendo la falta todos los días. Señor, ayúdame a buscar de tu presencia, no permita que el enemigo me confunda. Quiero que tú me llenes cada día para buscar la presencia del Padre, para hacer la voluntad. Eso se llama madurez. Y nosotros estamos muy lejos de eso. Es un proceso cada día. Vamos a ver si es una realidad o no. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, 20-27. Y lo que yo terminé de decir, vamos a verlo en un tiempito después. Vamos a Primera de Juan, la epístola, una carta. Primera de Juan, capítulo 2, 20 y el 27. Hablando de la unción, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En ese tipo de conocimiento, pues el Señor se lo imparte, porque como dije, es un proceso. Nosotros estamos perfeccionándonos por medio de su Santo Espíritu. Hay ministerios, son reales y no se pueden remover. He escuchado muchos predicadores criticando el apostolado y profeta. Bueno, 5 columnas fueron erigidas en el tabernáculo. Esos 5 columnas simbólico a los 5 ministerios. Y las 4 cortinas que tenía como si fuera la puerta. Nosotros sabemos que Jesús dijo que Él es la puerta de las ovejas. Esas 5 cortinas estaban en el mismo centro como una puerta para que entonces los animales de sacrificio eran dirigidos por esas 4 cortinas. Tenemos el Evangelio. Estamos hablando de Jesús en Mateo, Marcos,
Lucas y Juan, y él es la puerta de las ovejas. En el Evangelio de Juan, él se llama el pastor de las ovejas. Y él dice algo muy interesante y vamos a ver lo que él dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esa unción que es dada es para poder conocer. Dice en el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué le está diciendo? A ustedes, a todos nosotros que hemos entrado, recibimos esa porción para conocer la verdad. ¿Y cómo nosotros conocemos la verdad? Pues dice que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. Todo lo que es dentro el corazón de Dios es justicia. Él es juez justo. Él aplica juicio y equidad. Equidad porque el que comete una falta tiene que pagar. Aún aquí en la tierra tenemos unas leyes que es así. Si tú estás falto en algo, por algo terrenal que tú hiciste, tienes que pagar el precio. Y hay muchas veces que uno dice, pero Señor, ¿cómo es eso? Si eso es una realidad, ¿por qué será que muchas personas aquí en la tierra no cumplen o no lo encuentran? Pero yo he visto en muchos casos que aún un hijo paga el precio, como personas que estaban envueltos en la droga, que cogieron cantidad, que no le pagaron a esa persona, y ellos viajando con un niño de 2 años, de meses, reciben tanto el balazo como a su papá o su mamá, si era ella que estaba envuelta en ese negocio. Así que hay diferentes formas de recibir recompensas no muy buenas, las consecuencias de nuestros pecados. Pero el Espíritu Santo, porque en la última fue la obra del Espíritu en los pecadores, es decir, Él los trae, los llama con una voz bien suave, los redarguye. Si ellos abren su corazón para recibir, ellos reciben convicción, ellos entienden que pecaron contra Dios, le piden perdón, reciben el sacrificio perfecto, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, eso fue al principio, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es por Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Mira el trabajo, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Ha venido para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Un trabajo bien dividido, cada uno hizo su parte. Y el Espíritu Santo del mismo Dios, y también dice el Espíritu de Cristo, de Jesucristo, el Hijo, la esencia, el que procede del Padre como el Hijo que salió del Padre. Capítulo 16, 28 del Evangelio de Juan. Y dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El Señor había dicho algo muy semejante al pueblo de Israel. Él dijo, ya con esto de las leyes
Y no todas las leyes, porque los 10 mandamientos siguen vigentes. Eso no va a ser quitado. Así mismito como la ley de la tierra tampoco va a ser quitado, porque es lo que controla. Te deja ver que tú tienes que seguir directrices. Porque si todo el mundo va por su lado, nunca va a haber control. Todavía Dios tiene sus leyes. Vamos a ver lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, 18-19. Y luego brincamos al 22 y 23. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según él era el último tiempo. Parece que había ya, se estaba manifestando ciertas cositas, pero para que se diga que es el último tiempo, tendría que cumplirse todas las profecías posibles. Y no hay tiempo como ahora, que ya se está viendo la manifestación, se está escuchando, estamos viendo la apostasía, estamos casi al cúspide. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo, para todo aquel hermanito que dice que el anticristo no está en la Biblia, dice que el anticristo viene, el hombre de perdición. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora se está hablando sobre todo lo que es opuesto a la palabra segura, profecía de Dios. Por esto conocemos que es el último tiempo. En su mentalidad en esos tiempos, pero sabemos que estamos aquí en estos tiempos. Mira la pregunta que él hace en el 22 y lo que dice en el 23. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Cuántas religiones hay que están negando el Hijo de Dios y que Él es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hoy en día están diciendo que el Padre no tiene hijo, y aquí la palabra delante de mis ojos dice que Él tiene hijo y que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Cual sea la persona que dice, oh sí, Dios tiene hijo. Ese hijo es su imagen. Colosenses capítulo 1:15 habla de la imagen, lo voy a leer. Él es la imagen del Dios invisible. Si tú quieres ver al Dios invisible, tú tienes que ver y mirar a Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No quiere decir que Él fue creado primero, quiere decir que Él fue el que creó las cosas. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando tú abres tu boca, tú vas a hablar. ¿Qué sale de tu boca? La palabra. El papá abre su boca porque dice en el 16:28 que Él salió de su Padre. Él es la palabra. ¿Y quién hizo la obra? El Espíritu Santo. Él ejecuta lo que es dicho. Si usted mira en Génesis capítulo 1, dice, hágase, sepárense, únense, que haya semilla. Todos son palabras de acción. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Quiere decir que el verbo, que es Jesucristo, lo dice en Juan capítulo 1, y fue hecho carne.
la palabra. ¿Qué fue lo que salió de la boca del mismo Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo en favor de lo que dice la palabra del Señor. Así que el Espíritu Santo está para dirigirnos a la verdad, como fue llamado en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu, letra mayúscula, de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ve? Él habla, no es una fuerza activa, es una persona. Tiene un propósito, guiarnos a toda verdad. Entonces, Él es necesario para la obra en los creyentes. Nos dirige, nos enseña, nos doctrina. Y más mi favorito, se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, la obra de Él, vamos otra vez. Primera de Timoteo 4. ¿Y cuál es su labor? Pero el Espíritu dice claramente, letra mayúscula, y dice, Él habla, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es cauterizada? Pues quemada, como cuando cogen lo que se llaman en inglés los tags, que son los pólipos que salen. Ellos cogen un aparato y queman. Y si uno coge un buen quemazo cuando está planchando, que eso te toca la piel y te deja una señal que tuviste quemado, pues esas personas son los que el Espíritu Santo le va diciendo. Y suave y va redarguyendo y sigue por ahí, hay veces un poquito más, un poquito menos, y sigue y sigue y sigue. Y llega el momento que uno lo que coge es como si fuera un callo, endurece. Mira lo que es endurecer. Este es el lugar que el Señor me está llevando, pues el lugar por donde voy. Primera de Samuel, capítulo 15, el 22 y el 23 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Rebelión, una ecuación. Rebelión equivale a adivinación. Obstinación equivale ídolos e idolatría. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no ponemos atención a lo que se está diciendo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y voy a leer el 3. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y no es que uno no puede entrar en dieta, y no es que uno puede ser vegetariano, porque en estos tiempos que están echando cosas en los mares, océanos, los ríos, ahí en los aires, es bueno uno limpiarse el cuerpo, comer bien, bien saludable. Eso es de bendición. Para estos tiempos, tremendo, pero está hablando de religiones, que muchas veces por cierto tiempo, que si comiendo pescado, que no comer carne, o que tú no te puedes casar, cuando dice la palabra y cuando habló de que no es bueno que el hombre esté solo, no estaba hablando de hombre varón, estaba hablando de la humanidad. No es bueno que la humanidad estén solo. Sabe que hay muchas cosas que se está diciendo que es considerado como apostasía. Se lo inventaron y la gente está creyendo. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La palabra, uno tiene que a veces analizar, dice, no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo es eso que no sufrirán? Parece que sufren mucho cuando tú le dices las cosas que ya el Señor ha establecido. Ellos no quieren saber de la verdad. Es un fastidio la verdad en estos tiempos para muchos de los que dicen ser cristianos. Y el lamento más grande que yo tengo, más que los mismos inconversos, porque hay inconversos que están deseosos que alguien le dirija una palabra de sabiduría. No estoy hablando del don, que sea algo de madurez, que le presente al Dios Todopoderoso. Ese que Juan no hallaba la forma de explicar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él mismo cogió cuerpo. Sí hay 3 personas, un solo Dios, pero Dios mismo se vistió de un cuerpo. La idea de muchas personas no tener un papá, y el papá es bien necesario, que no me diga que es lo mismo que mi mamá pues hizo papel de papá y de mamá. No, porque toda criatura necesita un papá y una mamá. Cada cual es dotado para algo en particular, no es lo mismo. Tanto se necesita un poquito de disciplina, y no estoy hablando de castigo, estoy hablando de disciplina del varón, el que Dios ha puesto como sacerdote de la casa. Eso es obra del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia, eso no se halla afuera, en donde las personas no conocen a Dios personalmente. Pero cuando Dios cambia del pecador que entra, se da cuenta, desea hacer diferente, le pide al Espíritu Santo que entre en su vida, que lo cambie, que cambie a la mamá, que no quiere tomar el papel de la mamá o de la esposa. Hay un cambio radical y se conoce, porque he escuchado testimonios en donde dice, mira, yo era así. O si no, de parte de la hija o de parte de la esposa. Ese hombre era así. Pero Dios de verdad hizo una obra en él. Es el trabajo del Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y para darnos discernimiento, para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para saber en qué tiempo nosotros estamos,
Porque si hay apostasía en el tiempo de lo que ellos hablaban, el apóstol Juan y el apóstol Pedro, hoy en día se ha cumplido. Estamos en los últimos tiempos. Hemos visto todas las profecías que se han cumplido, que lo único que falta es el rapto. Y ahora están diciendo que la gran decepción es el asunto del rapto de los cristianos. Pero están aceptando entonces el rapto de los ovnis, de los extraterrestres. Eso sí ellos le creen. A mí me enseñaron que Satanás es imitador de las cosas de Dios. Y si le están tirando a la verdad de la palabra, entonces se han convertido en adivinos, en idólatras, en ídolos, porque no están aceptando, sino rechazando la verdad. Y el Espíritu Santo se llama Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad, a toda justicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y mira que hay muchos que venden CDs y DVDs y yo no sé qué. La gente cae como gallinita con mentiras. Y en Romanos capítulo 1 habla de una mente reprobada y se cree que solamente está limitado a que el hombre con el hombre y la mujer con la mujer. Pero si tú no quieres aceptar la verdad, y Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu Santo que vino como Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad, a toda justicia, va a terminar con una mente reprobada, porque estas personas están aceptando como si fuera una verdad. Y a propósito, se le da una mentira por una verdad. Y nosotros sabemos, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y entonces va diciendo que si esto, mira, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, para ese que está diciendo que tanto tiempo él creía en un infierno y ahora no lo cree, dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. Y mira que si uno mira el carácter de Lot, ahí muestra que él fue bastante inmaduro con todo eso, porque se afligía, que no podía ver la poca vergüenza que estaba sucediendo. El Señor lo llamó justo y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Y sigue hablando y hablando y hablando y dando, porque nosotros tenemos que caer en esa vía de nuevo. Tenemos que buscar de la presencia del Señor. Somos guiados a
toda verdad, a toda justicia. Volviendo a Primera de Juan, capítulo 2:27, la atención de lo que es el discernimiento, porque si dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. En el Antiguo Testamento, de nuevo, el Señor le dijo, mira, te voy a cambiar ese corazón de piedra. Te voy a poner uno de carne. Y nadie va a tener que enseñarte sobre mí. Porque cuando el Señor cambia lo de adentro, cuando uno se deja cambiar por Dios, y en este caso ahora es el Espíritu Santo que fue mandado con ese propósito. Vamos a ver en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 7 y 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, letra mayúscula, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Nota una cosa, nadie se salva por tener estos dones. Nadie es salvo por predicar la palabra. Nadie es salvo por visitar al enfermo. Nosotros somos salvos por ser obedientes. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y mira Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Y sigo parada en esto. El Señor no eliminó el apostolado, tampoco el profeta. Y tampoco porque hay muchos maestros que son mentirosos, que son embrollones, que tienen las personas como mercadería. Todos ellos son necesarios y tienen un propósito. Una vez el esposo mío me dice, yo veo que en ese versículo están todos juntos, un solo versículo, y abarca a todo ello. Dice, y Él mismo, el Espíritu Santo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros no hemos llegado a esa plenitud. Mientras estamos aquí, estamos siendo pasados por un proceso. La santificación es algo de proceso todos los días. Y todos nosotros tenemos que trabajar juntos. Mira la habilidad de discernir. Juan 10:5. Eso lo dijo el Señor antes que se entregara el Espíritu Santo. 10:5. Voy a leerlo del 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, ¿y quién es la puerta? Él es la puerta. El pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Conoce todo detalle de cada de sus ovejitas. Sabe cuando actúan también como cabritos, porque hay veces, por eso que ellos tenían una varita y tenían también el cayado. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas en el sentido natural son aquellas, ¿verdad?, que comen los pastos delicados, son dirigidas a aguas cristalinas, si no se enferman. La oveja que come
otra cosa que no sea pastos delicados, se enferman. Cuando se enferman no pueden distinguir la voz del dueño. Y por eso que hoy en día estamos en estos tiempos. Tenemos que discernir, saber quién es quién. Regresando de nuevo a 1 de Timoteo 4:1 y nos damos cuenta, ¿verdad? Que todo tiene que ver 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El más que me gusta es este. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Ese comezón, tú sabes que a las ovejitas le da comezón. Se enferman también de la nariz porque hay como un parásito que se le entra y pierde su olfato. El que come mal se enferma, no oye la voz de su pastor y tampoco porque pierde el olfato espiritual para discernir. Necesitamos comer la palabra del Señor, la que es la profecía más segura. No podemos salir de la profecía más segura. Somos sellados. La palabra sfragizo, es decir, probarle a otro que uno da testimonio. El sello también habla de seguridad, propiedad y lo sellado, que puede ser secreto. Hay unas cositas que Dios tiene con uno que ni el diablo, ni el diablo. Pero fíjese de una cosa, ¿por qué una persona puede sellar una propiedad? El sellarlo no lo hace propiedad. El sellar es el privilegio que tiene una persona cuando ha pagado un precio. Cuando tú pagas el precio, entonces tú tienes el derecho como dueño de sellar. Y es lo mismo. ¿Quién pagó el precio? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito. ¿No lo cree? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él recibe castigo y nosotros la paz. Y por su llaga, él pagó precio. Y él lo dijo. Cuando él dijo que ya había terminado, lo que dijo fue que él pagó el precio. Ese es el precio de una persona que tiene una deuda y lo paga. En griego, tetelestai, como si fuera un contable, y paga, ya no debe nada. Entonces, por ese sacrificio, él tiene derecho de sellar. ¿Y quién es el sello de los cristianos? Del cuerpo de Cristo. De todo aquel que sale como pecador. El Espíritu Santo es el que sella. Es su labor. Por eso es también que tú notas que cuando venga ese anticristo, el que lo detiene, no dice la que lo detiene, no es la iglesia, como muchas veces uno estaba pensando por años, arrastrando enseñanza, hasta que el mismo Espíritu Santo que inspiró esa palabra es el que abre la mente para recibir la verdad de la palabra. Él es el que detiene. Él puede evitar en el tiempo necesario. Entonces, cuando es tiempo para arrancar de aquí, en el rapto o arrebatamiento, si quiere esa palabra mejor, el Espíritu Santo es el que detiene la manifestación del hombre de perdición o el anticristo. Y nosotros estamos llamados para entrar en la verdad de su palabra, que es Jesucristo. Él es la palabra. Yo quisiera, ¿verdad?, invitar, como siempre. Siempre termino el programa invitando a una decisión tan y tan sabia y tan sencillo
que solamente tiene que repetir estas palabras. Pero sea sincero contigo y sea sincero con Dios, que a Él le gusta eso. Dios, yo he pecado, he vivido una vida de pecado. Yo te pido perdón de todo mi corazón. Pido que la sangre de tu Hijo amado, por ese sacrificio perfecto, me limpie de todo pecado. Que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad, a toda justicia, y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido esto en el nombre de Jesús. Padre, pido, Señor, que tú te manifiestes de una forma especial. Yo ato, reprendo y echo fuera en el nombre de Jesús todo lo que sea contrario, todo lo que trate de impedir que ellos vengan a los caminos tuyos, Señor. Sanidad espiritual, emocional, física, financiera y social pido. En el nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es Señor para gloria tuya. Yo te doy gracias, Señor. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago en Sobre Alas de Águila. Búsquense una iglesia que habla la verdad de Génesis hasta Apocalipsis. Señor les bendiga.